Claro. Mira, en un principio, en la adolescencia sí podríamos definirlo como poesía, lo primero que llega a mí. Así fue, me acuerdo de Rimbaud, fue una temporada en el infierno. Y eso fue un dato que marcó, de hecho, mi conducta hasta hoy. O sea, si bien es cierto, mi familia, el hábito de la lectura lo tenía mi madre, mi padre, a lo mejor con diferentes temáticas. Mi viejo podía leer western y mi mamá estaba leyendo, no sé, a José Donoso, por ejemplo. Y en estas lecturas escolares, la mayoría de las veces yo no las quería leer. Yo prefería jugar a la pelota o salir, bueno, jugar taca-taca en esos tiempos, flipper, cosas así. Y mi vieja me acuerdo que me obligaba a la lectura pero con una energía prácticamente marcial, así, una cosa terrible. ¿No? Entonces una vez que llego a Rimbaud, empiezo también a escribir mucha poesía. No sé, más de 500 poemas debo tener por ahí escritos a máquina. En mi casa había una máquina de escribir que era de mi hermana y que nunca transcribí, no ¿No te están dio por ser digitalizados, están ahí cucaracha por todavía. ahí? Por barro, dices tú. Porque es la fumigada, no hubiese sido muy buena. Porque entre el infierno y barro te pudo haber pasado alguna metamorfosis. Pasé por algunas metamorfosis, algunos cambios bruscos de personalidad. Eh, y pasa ¿Y que eso afectaba la escritura? afectó la escritura, porque pasa que en un momento de poesía, en que claro, trataba de escribir con símbolos, un poco también leyendo harto Lin, Tellier, no sé, Baudelaire, me doy cuenta que empiezo a escribir de otra forma, ya no estaba escribiendo poesía, estaba haciendo algo más de prosa poética. De un momento a otro entré al cuento muy rápido, del cuento pasé a hacer algo mucho más largo, ya cuentos largos, novelas cortas, de 50, 60 páginas, hasta que de repente ya de frentón aparece y me da cuenta que ya tenía 320 páginas escritas de una novela, que al final la tuve que recortar mucho para poder ingresarla a la Polla Literaria, a la editorial. La idea era que quedara de 100 páginas, pero fue imposible, al final quedó como de 200. La edición en Argentina que hicieron es de 250 páginas. Entonces, después de eso, llegó un momento que, claro, necesitaba de una u otra forma editarlo, entonces empiezo a golpear puertas de diferentes editoriales y no tuve ninguna respuesta positiva. O sea, claro, muchas respuestas cordiales, pero ninguna positiva. O sea, era bien salamera, es que claro, que nos encanta tu libro, pero en este momento no podemos hacerlo, no es nuestra línea editorial, bla, 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 nunca pasó nada. Entonces con unos amigos, claro, decidimos crear este proyecto solidario, autogestivo, independiente. Y así nos juntamos varios, muchos, hicimos una convocatoria en donde aparecieron muchos escritores, 10, 15, todos con la misma energía de poder hacer libros. Y así también nace un poco la editorial. Oye, volviendo a la biografía, ¿y tus padres de dónde venía lo de la literatura? En este caso, la verdad es que mi mamá tomó algunas clases de teatro, autodidacta, nunca con un profesor, nada, sino que en talleres del barrio. Y también ella escribía algo, nunca vi nada, pero según mi mamá me contó, alguna vez escribió también poesía o escribía sus cuentos, sus pensamientos, en fin. Pero nunca hubo como una beta literaria en la familia. O sea, Solo el hábito, así de hábito. que, claro, que en mi casa había libros, enciclopedia, harto libro. Y tal vez no había lectores, pues que a lo mejor creían que yo era aquí el indicado para también a lo mejor contarles los libros. Pues, no sé, mi papá tenía western, tenía revistas del oeste, esta Rider, no sé cuánto, que eran unas revistas chicas que eran como muy, que tenían mucha historia de muchas cosas, Guinness Records, por otro lado, El día radio, sí. claro, que llegaba con un CD a la casa, cosas así, enciclopedia había muchas. De hecho, todas esas las heredé yo, esas las son todas mías. O sea, ¿En algún momento te tocó, a propósito del afán de la lectura y a propósito de la autogestión y del taller literario, ir a cambiar revista, ir a arrendar un libro, que era un cierto hábito alguna vez, digamos? mira, Pensando en las revistas de western o en los cómics. claro, no, en ese caso no.
Sí, sí, fui bien como busquilla después, una vez que me empezaban a gustar los libros, de, de poder meterme como a San Diego, al libro antiguo, no, no por una cosa también de recursos, porque comprar un libro, no sé, en una librería establecida en el centro iba a ser imposible para mí. Pero sí podía ir a lo mejor a buscar una edición antigua, no sé, decirte, de Balzac o de Camus o de lo que quisiera leer, pero podía a lo mejor encontrar una de 500 pesos y eso me convenía mucho. Dostoyevsky, leí casi toda la obra de Dostoyevsky. ¿Te la leíste a Luca? Me la leí a Luca. De hecho, hay una librería en Matucana que tú comprabas un libro, se te costaba 2 lucas, y después te gustaba otro que a la semana ya leías ese, y te gustaba otro que valía 4, pasaba el libro y las 2 lucas y te llevaba el de 4. Entonces era muy bueno el canje. También hice algunas veces eso. Se quemó esa librería ahora, en Matucana, hace un par de meses. Y ya sí, pues así, de hecho también el cambio con amigos. La verdad es que un escritor siempre te va llevando a otro, porque los escritores son muy buenos para perjudicar a uno o para leonarlo también. Entonces, por ejemplo, con Bukowski yo llegué a John Fante, y John Fante lo encuentro mucho mejor que Bukowski. Pero una de las cláusulas que puso Bukowski en una edición por ahí fue que podían editar su libro siempre y cuando reeditaran a Fante. Entonces, claro, yo agarro ese dato y empiezo a buscar a John Fante. John Fante era muy bueno, demasiado bueno, mucho más que Bukowski. Y claro, que así, no sé, pues empezáis a llegar a diferentes escritores porque un escritor habla de uno. O por, bueno, en el caso de Rimbaud por su romance con Verlaine, Mallarmé, en fin, su maestro. Empezó a escribir de otra forma, ya no estaba escribiendo poesía, estaba haciendo algo más de prosa poética. De un momento a otro entré al cuento muy rápido. Del cuento pasé a hacer algo mucho más largo, ya cuentos largos, novelas cortas, de 50, 60 páginas, hasta que de repente ya de frentón aparece y me da cuenta que ya tenía 320 páginas escritas de una novela que al final la tuve que recortar mucho para poder ingresarla a la Polla Literaria, a la editorial. La idea era que quedara de 100 páginas, pero fue imposible, al final quedó como de 200. La edición en Argentina que hicieron es de 250 páginas. Entonces, después de eso, llegó un momento que, claro, necesitaba de una u otra forma editarlo, entonces empiezo a golpear puertas de diferentes editoriales y no tuve ninguna respuesta positiva. Estábamos en el campo, en el sur, cerca de las Siete Tazas, Puente Pancho, y habían 1000 formas de divertirse, ir al río, tirarse un chapuzón, caminar por el bosque, no sé, salir a las playitas que se hacían ahí, ir a mirar la misma naturaleza, no sé, el salto de la leona, el velo de la novia, había 1000 cosas. Pero mi mamá prefería sentarse el atardecer leyendo bajo un árbol. Y yo, en cierto modo, no sabía cómo ella podía estar tan entretenida haciendo eso. Claro, ahora lo entiendo, pero lo entiendo a la perfección. Pero en ese momento yo salía, iba a hacer 1000 cosas, cuando volvía ya seguía en la lectura. Ya había casi acabado el libro, 2, 3 horas de lectura. Y al principio, claro, me encontraba un poco ridículo también, o sea, no sé, viajamos 600 kilómetros, llegamos al sur y nos dimos cuenta que había muchos factibres de esta radio, con eso también, que tenían 5 horas, que estaban corcheteadas, que tenían mucho valor para nosotros, pero realmente lo que nosotros queríamos era poder hacer el libro de todas esas lecturas. Entonces una noche, claro, entre todos los escritores y poetas, yo les digo, ¿sabes qué? Tenemos que hacer una polla como la que se hace en los trabajos, y todos los meses vamos poniendo una cuota entre varios escritores, creamos un fondo común, cuando hagamos ese fondo común, hacemos el libro. Bueno, más o menos ya también arriba de la pelota, en la noche, 2 de la mañana, la idea pareció fantástica, pero nadie la había procesado, porque claro, entonces el domingo yo me levanto en la mañana, mediodía, y escribo un proyecto de 1,5 páginas, y se los mando por correo convocándolo a una reunión para llevar a cabo esta cooperativa solidaria de producción de libros. Y claro, prendieron varios, 5, 6, 7, nos juntamos por ahí en un bar y concluimos que íbamos a poner una cuota, entre al menos 5. Después de un tiempo se diluyó también el asunto, alcanzamos
si recuerdo, parece que con la primera cuota alcanzamos a hacer 1 o 2 libros que, no, que quedaron, que fueron bonitos, que claro, que ahora para nosotros son de culto porque fueron los primeros. Incluso lo hicimos con unos bastidores de madera que nosotros mismos hicimos, con hilo, los cosimos, tiramos las portadas, tampoco teníamos recursos para imprimir, una fotocopia, ni nada. Lo empezamos a hacer en nuestros trabajos, haciendo piolamente, tirando, nos poníamos de acuerdo ya, Marcelo, yo tiro de la 1 a la 50, tú tiras de la 51 hasta la 100, nos juntábamos, nos pasábamos el material, alguien lo compaginaba y armábamos un libro, le poníamos la tapa, corcheteado. Así fue nuestro primer lanzamiento, que pueden ser libros que para mí ahora tienen un valor que yo tengo uno solo, tienen otro valor. Fue un libro que fue muy romántico también, porque pues se consiguió el objetivo de una forma tan laboriosa también. Entonces, ahora por ejemplo yo en la noche voy a llegar y voy a hacer la diagramación de un texto, voy a corregirlo hasta la, no sé, 2 de la mañana, porque necesito terminarlo y necesito terminar ahora en este momento al menos 4 libros. Ahora ya, digamos. Que se llama Blues Suicida, es un libro que ya tiene otro tipo de confección. Porque al principio, claro, nuestros libros eran de resma blanca, de oficina, una resma normal, que fue la misma modalidad interna del libro, violenta a la vista, empezaron a